nuestra siguiente ponente, que es Jennifer Velasco, la cual nos va a presentar la metafísica política del nativo americano desde la perspectiva lascasiana. Para quienes acaban de llegar, acaba de terminar la primera presentación del doctor Mario Ruiz Otelo. Y bueno, continuamos con Jennifer, la cual es tesista de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, y Administración Pública, que creo que tiene mucho que aportarnos para seguir con los temas que nos interesan. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a esta oportunidad que nos ha brindado este proyecto de investigación para poder compartir todos estos conocimientos que nosotros hemos albergado, dar nuevas perspectivas de estos temas. Y bien, pues mi ponencia se titula La metafísica política del nativo americano desde la perspectiva lascasiana. Como bien comentó Mariana, tiene un poco de acercamiento también con la anterior ponencia, con el doctor Mario. Y bien, a lo largo de la tradición histórica, el eurocentrismo ha jugado un papel importante para la interpretación y análisis teórico de distintos sucesos históricos. En este caso, pues me refiero a la llamada conquista de América, que tenemos bastantes nombres de cómo referirnos a este suceso por parte de los españoles y de asimismo de los europeos. A pesar de ello, existe un gran esfuerzo de grandes autores como con quienes comparto esta mesa y este coloquio, en retomar los vacíos existentes sobre el siglo XVI desde nuevas perspectivas. Asimismo, pretendo abordar desde la filosofía política esta concepción metafísica del que podemos llamar nativo americano, ya que también ha habido como diferentes formas o denominaciones de cómo llamarle. Para este caso yo lo voy a tomar como nativo americano desde la perspectiva del fraile Bartolomé de las Casas, ya que en mi consideración ha sido uno de los primeros críticos de la modernidad. Y precisamente este fraile generó una propuesta alternativa a partir de esta crítica teológica política en contra de la conquista y ese discurso hegemónico que se estaba formando, ya que al haber participado durante el proceso e incluso un momento antes, cuando su padre le llevó de regalo a un esclavo, fue que él tuvo un acercamiento primario a estas tierras americanas que permitió que él pudiera participar directamente, tanto en el proceso como de implementación, y también donde pudo debatir y convivir con los que yo llamaré think tanks de esa época. Estos think tanks van a ser las órdenes religiosas. Esto lo explico desde el punto de vista que fueron quienes crearon la justificación teórica de la modernidad al ser escuelas de pensamiento que tenían la capacidad de incidir y respaldar al nuevo régimen en cuestión. Entonces, desde la teología y desde la política, ellos pudieron crear un discurso hegemónico que necesitaba ese momento ante la creación de un nuevo sistema político. Así que, para complementar este discurso hegemónico que se terminó creando, aunque sabemos que hay diferentes posturas dentro de las propias órdenes religiosas y que dentro de ellas varios frailes fueron disidentes, se requería una lógica que justificara la colonización como tal. Así que totalizaron la diferencia existente entre ambas civilizaciones, tanto individual como socialmente, para crear un discurso identitario donde se estipulaban los criterios requeridos para ser o no ser conquistados. O sea, básicamente hicieron como un tipo de esquema de, bueno, somos distintos, sí, pero ¿en qué medida? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué principios? Y es entonces que fetichizan la diferencia que se crea a través de este discurso que se basa en la identidad europea cristiana. Y esto provoca en consecuencia que se establezca una jerarquía entre el opresor y el oprimido a través de las dualidades o de una propia dialéctica que posteriormente se denominaría como dialéctica de dominación, que es, por ejemplo, lo civilizado con lo incivilizado, lo humano con lo inhumano. Entonces, de esta manera, vamos a ir abordando que esta lógica de la totalidad, que es como lo hemos llamado basándonos en los textos y la lógica de Dussel,
permitió que se abriera paso a la cosificación de los nativos americanos al despojarlos de su humanidad y de su cultura, a no empatar con los criterios europeos que primero eran requerimiento y después ya tuvieron que ser impuestos. O sea, es como de un principio, de momentos distintos en los que cuando se conocieron o se encontraron, para evitar la palabra descubrieron, había como un esquema de principios para identificarlos y después cuando ya los conquistaron ya tenían que ser impuestos y tenían que ser llevados a cabo. Y pues finalmente concluyó con un sistema o un régimen de dominación hacia ellos. En otras palabras, se inició un proceso de homogenización donde no existía el espacio para lo otro. Y ese otro eran precisamente estas civilizaciones que estaban establecidas a lo largo de toda América Latina. Tanto ellos como humanos, como toda su producción surgida de ellos, no solamente como material, sino también la parte intangible. Y es precisamente que, en palabras de Dussel, él lo dice, la conquista de América Latina es la expansión dialéctico-dominadora de lo mismo. Ahora, al ser cuestionado precisamente este ethos de los nativos americanos bajo la controversia de identificar qué eran, la discusión se dirigió hacia el interrogante de su propia humanidad. ¿Son humanos como nosotros? Y ante la evidente diferencia que había entre los europeos y nativos americanos, pues la respuesta fue negar su humanidad al no corresponder con sus principios políticos y religiosos. Por ejemplo, que no profesar la religión cristiana, que no tuviera un régimen político monárquico y tampoco seguían las tradiciones culturales europeas. Y aunque hoy en día fuese o se vea como algo muy burdo o demasiado evidente que no iban a poder saberlo, para ese momento fue algo totalmente revolucionario de encontrarse y no tener parecidos. Entonces, ante esa disyuntiva sobre su humanidad, estos principios o criterios habían sido repetidos y utilizados debido a que conformaban como una tradición europea de la cristiandad, como sucedió en guerras pasadas ante sus enemigos religiosos, que eran los musulmanes. Los ejemplos como más evidentes o recientes en ese momento estaba la guerra contra Granada, que se dio precisamente en la península ibérica, y también las cruzadas. Ahí fueron como las primeras veces que comenzaron a utilizar este tipo de esquemas dominantes hacia quienes no profesaban o no eran pertenecientes a estas culturas europeas. Entonces estamos hablando de que se conforma una tradición y a la vez se empieza a perfeccionar, por llamarlo de alguna manera, y también a personalizar hacia respecto de quiénes eran humanos, donde fue que evolucionó ya dentro de esta conquista en América Latina. Y pues esta lógica de la totalidad se relaciona con la lógica militar del Ego Conquiro, donde Hernán Cortés representa la parte concreta y fáctica de la conquista. En otras palabras, pues a través del Ego Conquiro fue posible homogenizar y trasladar los principios europeos locales hacia lo universal, con el fin de justificar su criterio dominante hacia quienes no lo cumplieran. Así que su pretensión de universalidad se convierte en un fundamento de esa voluntad conquistadora, expresando una concepción de poder exclusivamente utilizado como dominación. Para esto, el otro, como sujeto metafísico, queda reducido dentro de esta dialéctica de dominación-dominado que aniquila primero y después crea valores a raíz de eso. Y esos valores van relacionados con la opresión y la negación de su ser en el mundo. Por lo que esta expresión del ego conquiro, esta expresión metafísica, se manifiesta políticamente desde la dominación corpórea del otro al negar primero su humanidad y después establecer nuevamente esta relación jerárquica que hay entre ellos. Es entonces cuando este dominado se convierte en el otro como cosa y no como ser viviente o ser humano. Más bien comienza a ser significado como un ser útil.
para poder disponer y explotarlo al beneficio del poderoso, el dominador. Y esta es una parte muy importante porque su condición real, metafísica y hasta ontológica dentro del mismo sistema, del nuevo sistema que estaba gestándose, creándose, deja detrás su humanidad, sus posesiones, sus tradiciones y todo lo que lo constituía como ser en el mundo para volverse un objeto o una cosa del conquistador que puede usar en su beneficio. Entonces, se le reconoce su utilidad natural como mano de obra para consolidar la modernidad a través de la esclavitud y la explotación, y por esa razón no es exterminado o descartado totalmente dentro de esta ecuación que está formando de la modernidad, ya que, como mencioné, le dan una utilidad al latinoamericano, y es por ello que no terminaron también de exterminar a todos ellos, además que demográficamente pues era una población demasiado densa. Por otra parte, su humanidad fue cuestionada bajo el criterio de la racionalidad, donde ésta debía de responder a la aceptación de la profesión de la religión cristiana. En pocas palabras, se necesitaba que ellos respondieran y atendieran a la religión cristiana a través de profesándola, para que tuviesen esa racionalidad que los europeos buscaban ante ellos. Y pues el problema fue que esta pretendida conversión religiosa que comenzó a llevarse desde inicios del siglo XVI fue que nunca pudo realmente realizarse de una manera completa, porque la manera en que como la instauraron fue de manera violenta y punitiva, lo cual provocó que en la vida de los nativos americanos dependiera totalmente de aceptarlo, porque si no era de esa manera, podían ser castigados o incluso asesinados por esto mismo. Y es en este sentido cuando se comienza precisamente a debatir sobre si existió una verdadera conversión religiosa en esos momentos, o fue más bien una situación totalmente de obligar a los propios nativos a seguir esta religión para sobrevivir. Y es precisamente que en esta dialéctica de la dominación conquistador-conquistado se hace presente en todos los campos de este nuevo sistema, es decir, desde lo político, lo económico, cultural y social, donde desplaza a este nativo o estos nativos del centro hacia afuera, donde su única participación era destinada a ser explotado o a ser parte de la mano de obra para financiar esta instauración y este crecimiento del nuevo imperio español en el nuevo sistema mundo. Y esto provocó precisamente que se realizara o se forjara un nuevo sistema de opresión donde las voces de los oprimidos no tuviesen importancia, no pudieran participar en la toma de decisiones políticas, poseer sus propios bienes, ni decir sobre sí mismos, puesto que eran ya propiedad de la corona española. Y ante esta lógica de la totalidad, esta metafísica del nativo americano, como en resumen, queda reducida a ese ser objeto del cual se puede obtener un valor o retribución económica. Se le ha deshumanizado a partir de esta voluntad conquistadora que transforma a el otro de ser humano, a ser una cosa, de ser como ser a cosa. En suma, esta metafísica totalizadora del dominador inhibe lo ético-político que existía y que forma parte de este nativo americano en su nivel ontológico y propiamente material. Ahora, la otra parte es donde Bartolomé de las Casas participa y plantea una propuesta crítica desde lo teológico político, lo teopolítico, donde se desprende esta lógica de lo que llamaríamos exterioridad o de la alteridad, que parte precisamente de lo externo, que vendrían siendo estos nativos, y donde establece su discurso desde la libertad del otro, en palabras de Dussel. Esta lógica de la exterioridad implicaría trascender esta lógica dominante totalitaria al retomar lo excluido y volver a retomar precisamente a través de un juicio
que viene de esa realidad negada de los oprimidos o de las víctimas. Es decir, se parte de esta crítica concreta del funcionamiento del sistema dentro de todos sus campos, como ya has hablado, político, económico, cultural, religioso, con esta finalidad de visibilizar a quienes fueron o son excluidos de este y a través de lo que después se llamaría la alteridad, cancelar la negación de su existencia por el orden vigente. Y esta visión lascasiana parte de esta lógica en el momento que reconoce al otro desconocido, no como otro, sino como su igual, y no desde la distinción general de ser comparado con el etos europeo. Así que esto, en consecuencia, propone una nueva teoría política desde el método analítico crítico, donde pretende superar la universidad de los principios y estas categorías que son como específicas de cada cultura, que básicamente quiere decir que comienza a ver más sobre sus similitudes no tan evidentes para decir, bueno, es que ellos creen en ídolos de piedras, pero nosotros creemos en ídolos que están reflejados en una cruz de madera. Finalmente estamos hablando de una atención religiosa que tiene estas mismas ideas. De estos ejemplos, muchos hay donde Bartolomé comienza precisamente a abordar estas similitudes o estos principios que rompen la absolutización de estos criterios europeos para poder trasladar precisamente esta jerarquía dominante y volverlo de una forma más equitativa. Para ello, la lógica del ego con giro trasladó mediante la violencia los principios europeos locales hacia lo universal, como habíamos mencionado, con el fin de justificar su criterio dominante hacia quienes no lo cumplieran. De esta manera, la propuesta lascasiana responde a una ética que cumple la exigencia urgente de retomar al ser humano como autoconsciente en el sentido de que es un ser racional. Y esta ética, como parte de en principio material, va a responder a la exigencia de la producción y la reproducción del desarrollo de la vida. Y también de una ética formal, donde estos principios normativos crezcan y se fomenten o se creen desde la comunidad, no desde arriba hacia abajo. Pero también no es como algo separado, sino que ambas se unen y se corresponden y se relacionan interdireccionalmente para poder pasar de lo material a lo normativo y hacer un binomio donde la necesidad biológica y la necesidad cultural sea también una obligación ética que responder ante esta vista como una necesidad. Finalmente, ya también para empezar a concluir, las casas parte de este reconocimiento de el otro como sujeto dominado y él propone esa reivindicación y reintegración metafísica y material del sujeto dentro del sistema político en construcción para reconocerlo y analizar las distinciones fundamentales entre ambas culturas para establecer y buscar nuevos principios universales que no fueran precisamente jerárquicos o dominantes, sino de entendernos mutuamente a pesar de nuestras diferencias, y eso provocaría una ruptura precisamente ante el nuevo sistema que se estaba creando en su momento en el siglo XVI. Y así sí podríamos juzgar éticamente la misma cultura desde dentro y dentro de la propia lógica e identidad con la que las culturas hacían lo que hacían, vaya. Y no visto desde la exterioridad, desde lejos, donde no se entiende cuál es el motivo, la razón teológica, material y por cuál lo hacen. Y finalmente esto irá contrario a todas las posturas de los think tanks que establecen precisamente esta diferencia y esta lógica de la totalidad. Y finalmente todo este bosquejo ético-filosófico se encausa en esta teoría política lascasiana cuando rompe esta concepción política
negativa del poder. Y él pretendía abordar una nueva proposición de ejercer el poder de forma positiva a través del consenso y de la participación política de todos los actores, tanto conquistadores como nativos americanos, en toda la toma de decisiones políticas. Y esto fue algo que quedó presente y también como difuso en la medida en que hoy en día todavía tenemos esa discusión acerca de esta dialéctica de dominación-dominado, aún con todas las culturas que actualmente, culturas y civilizaciones que actualmente residen en América Latina y que seguimos viendo actualmente con las llamadas potencias. Entonces, finalmente yo invito precisamente a retomar a este tipo de personajes para realizar esta reflexión acerca de lo que constituiría una metafísica del ser americano actualmente. Gracias.